Hola, buenas tardes. En primer lugar, dar gracias a la organización por habernos invitado a contaros aquí nuestras experiencias con Desman. Bueno, una parte de nuestras experiencias. Bueno, como vamos muy mal de tiempo, pues me vais a agradecer mucho que lo voy a contar muy deprisa y muy cortito. Bueno, es una de las cosas que cuente un poco repetitivas porque casi todos los que habéis contado aquí algo habéis contado parte de la metodología, pero como una de las partes fundamentales de este seminario es tratar el tema metodológico, pues nos ha parecido interesante contaros nuestra experiencia, que no es realmente nuestra única experiencia, sino un poco las experiencias que han tenido pues una serie de autores a lo largo del tiempo y que han sido debatidas y contrastadas en diversos foros, ¿no? Os he destacado aquí las primeras jornadas técnicas sobre el desmán ibérico que se celebraron en el año 2010, donde estuvimos reunidos una serie de técnicos y de especialistas, donde se trató, entre otros temas, pues este tema metodológico. Estas jornadas, ya sabéis, bueno, no lo he comentado, estaban en el ámbito de un proyecto que desarrollamos apoyado fundamentalmente por la Fundación Biodiversidad para hacer unos estudios sobre unas bases para la estrategia de conservación del desmán ibérico en España. En este proyecto, una de las proposiciones que hicimos fue tratar de hacer una propuesta metodológica que fuese un poco consensuada con todo el mundo. Se discutió, se debatió y bueno, realmente esta es la propuesta que nosotros teníamos, pero que digamos que actualmente es la que siguen muchos de nuestros colegas que siguen trabajando con el desmán, aunque haya pequeñas variaciones un poco en el método, pero bueno, básicamente nuestra experiencia también nos ha recomendado hacer este método combinado. Lo que os voy a contar son metodologías orientadas a un estudio de presencia-ausencia. Para el tema de densidades, y esto ya os contará más adelante Ángel, temas más detallados. Entonces, el método combinado de búsqueda de excrementos de desmán, captura con nasas y búsqueda de restos de desmán en excrementos de nutria y ilusión americanos se propone así porque cada uno de los tres métodos por separado tiene unas limitaciones que todos las hemos sufrido y todos las hemos comentado, y entonces de esta manera se pretende maximizar la posibilidad de no equivocarse cuando uno va a ver si hay desmanes o no. Y normalmente decir que si hay desmanes a veces suele ser más fácil, pero decir que no los hay suele ser más complicado. Entonces, para planear, digamos, de una manera un poco seria un muestreo adecuado de presencia-ausencia, necesitamos primero hacer una planificación, luego una selección adecuada de los puntos de muestreo y por último pues, aplicar esta metodología combinada que os comentaba. En la planificación realmente se trata de reunir toda la información disponible. Aquí debería haber una foto. Bueno, pues se trataría básicamente de reunir toda la información disponible previa en la zona donde se va a muestrear, de citas históricas comprobadas, de material de colecciones científicas o de otras fuentes. Posteriormente vendría la selección adecuada de los puntos de muestreo, ya que aunque sepamos que en la zona donde vamos a ir a muestrear pues hay una serie de citas históricas, no sabemos si actualmente hay o no hay, realmente los puntos de muestreo hay que elegirlos no de manera aleatoria, sino un poco dirigidos, ¿no? En primer lugar hay que hacer una selección de subcuencas, porque a veces dispones de una cita histórica que te dice pues, el pueblo de no sé qué, pero claro, el pueblo de no sé qué no es el sitio exacto, no tienes que buscar a ver qué río pasa por allí o qué arroyo y buscar dónde puede ser un sitio favorable para el desmán. Después es interesante la exploración de la zona para seleccionar los puntos de muestreo. Esto ya os ha comentado esta mañana César, de alguna manera ha hecho alusión a este tema
porque pues os acordáis que había marcado unos puntos dentro del mapa de León donde al ir a verlo al campo resulta que no quedaba agua, estaba el cauce pues mal, ¿no? Entonces, pues con lo costoso que es a veces, ahí veis un poco toda la parafernalia que movemos nosotros cuando vamos a hacer muestreos con NASAs, pues también necesitas saber si el sitio donde vas a muestrear es adecuado o no para montar todo este tinglado que hay que montar. En tercer lugar, os voy a comentar la selección de hábitats favorables. Pues, en fin, vas a mirar el cauce y eliges siempre el sitio que te parece más ideal y más que cumple más los requerimientos para que allí haya desmanes. Y pues el tema de la exploración de los accesos pues también tiene que ver con el tipo de muestreo que vas a hacer. Si vas a hacer un muestreo de búsqueda de excrementos, pues normalmente no tienes tanto requerimiento, tanta necesidad de encontrar un sitio con buenos accesos como en estos casos. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo del mapa de las citas que reunimos de León para el proyecto este que os he comentado, que en principio debe ser bastante parecido al que manejaba César, aunque ellos, claro, han hecho un estudio mucho más detallado y ya desde el año 2010 hasta ahora pues probablemente tendrán datos nuevos que hayan encontrado. Aquí pues puedes encontrar donde ha habido desmanes históricamente en la zona donde tú quieres muestrear. Puedes ver, aquí están marcadas las fechas, aunque no sé si sois capaces de verlas porque no tienen mucho detalle, pero pues así de esta manera puedes saber en qué zonas ha habido más las citas más recientes o otro tipo de información. Este es el mapa de Zamora, que ya nos ha comentado Javier, que probablemente pues, ya hay puntos que están dados en verde que son positivos y los rojos son negativos. Probablemente algunos de estos verdes ya no existen. Y por último, pues, aplicamos una metodología combinada, que es la que os he comentado, de búsqueda de excrementos de desmán, captura de ejemplares vivos con NASAs y detección de restos de la especie en excrementos de migración americano. Y no es menos importante la toma de datos complementarios, tanto en el medio donde estamos capturando los desmanes como en su entorno, porque nos pueden ofrecer una información preciosa y fundamental a la hora de tomar decisiones sobre la gestión y sobre la conservación. Respecto a los excrementos, os lo voy a comentar un poco rápido porque Ángel sé que os va a contar con mucho más detalle. Se suele aplicar en tramos de 250 a 500 metros de cauce. Originalmente eran 600 los que definieron nuestras colegas portuguesas, pero ya os ha comentado Joaquín también que ellos han comprobado que con 200-250 metros de cauce se suele encontrar con mucha probabilidad el excremento si está el desmán allí en la zona. No obstante, cuando no se encuentran excrementos claramente atribuibles a desmán, conviene completar los 500 metros de cauce para asegurarse de que estamos cogiendo excrementos de desmán. Ahí tenéis en esa foto unos excrementos que, aunque no parecen los más típicos de desmán, fueron confirmados por análisis genético que sí eran excrementos de desmán, que luego Ángel os mostrará otros mucho más, me imagino que mucho más bonitos. Una vez que se cogen los excrementos hay que guardarlos en un tubo con un medio adecuado y enviarlos al análisis molecular. El análisis genético es el método más digamos más fiable para que nos diga que un excremento es de desmán o no es de desmán. Lo que ocurre es que a veces no es posible encontrar material genético adecuado o que esté en buenas condiciones para poder identificarlo. Eso lo comentaremos luego. Y nosotros recomendamos que la búsqueda de excrementos se haga por dos especialistas al menos. Normalmente vamos uno por una orilla y el otro por la otra, para que, si en caso de que uno ese día no tenga el día bueno, pues que el otro por lo menos sí lo tenga. Y bueno, por último, pues bueno, en cada tramo es conveniente apuntar el inicio y el final de las coordenadas del inicio y del final de los muestreos, de los tramos de muestreo para referenciarlos, y hacer la confirmación por estudios por análisis genético. En el caso de que el análisis genético no sea posible o de unos resultados que no sean concluyentes,
En estos casos sí que nos queda como otro remedio el estudio de los pelos, que aunque pues, se ha dicho que no es fiable 100%, pero cuando no tenemos material genético, pues digamos que es el otro recurso que nos queda. Bueno, esto que pone fuente Romero 2010, pues ya sabéis que, como lo ha comentado Jesús, pues es Rafael Romero que ha aportado una gran cantidad de información en los últimos años respecto al análisis de la dieta de bisón y de nutria en Galicia, y ha encontrado una gran cantidad, unas cantidades considerables de desmanes en la dieta de estas dos especies de carnívoros. En cuanto a las capturas de ejemplares vivos con nasas, utilizamos estas nasas que las hacemos nosotros mismos. No es necesario que sea una nasa específica, realmente diferentes tipos de nasas funcionan, ¿no? Lo único que cada uno pues, tratamos de mejorar, digamos, la eficiencia de las nasas, tanto a nivel de que sean efectivas para la captura como para que sean también fáciles y cómodas de utilizar, ¿no? Este es un modelo de nasa que nosotros diseñamos para que fuera plegable y pesase poco y fuera lo menos costoso posible para llevarlo por cauces donde a veces es muy difícil pues, caminar por ellos con un gran peso cargado a las espaldas. Entonces pues este ha resultado bastante útil. Las nasas se colocan con un esfuerzo continuo de 3 días y 2 noches, realizando revisiones muy frecuentes para evitar que el animal pueda ahogarse. Por las noches incluso se hacen revisiones de hasta cada hora para evitar problemas, y solemos colocar de 20 a 30 nasas en 150 metros de cauce. Esto es variable dependiendo de la morfología del cauce, de cómo sean los accesos y una serie de cosas. Pero generalmente con estas cifras que os estamos dando funciona bien, y normalmente cuando hay desmanes en el río suelen caer en un gran porcentaje en la primera noche. Lo que pasa es que conviene hacerlo las 2 noches para asegurarse. Las nasas se anclan al sustrato con la boca hacia en río abajo y las sumergimos solo hasta la mitad. Esto depende también de cuál sea la profundidad del cauce. A veces no es posible hacerlo así, por eso hay que tener pues, las circunstancias de la situación y de la revisión pues, dependen del cauce en el que estés. Y se revisan pues, cada 2 horas como mínimo, o en algunos casos cada hora. En cuanto a las veces que capturamos ejemplares, lo importante, cuando ocurre esta situación tan maravillosa para un biólogo que está intentando inventariar desmanes, pues tienes que sacarle todo el provecho posible, y manipulando con cuidado al ejemplar tratamos de conseguir una serie de datos que son variables externas generalmente, midiendo su cola, la longitud del cabeza-cuerpo, el pie y les intentamos ver el sexo y el peso. Este tipo de variables nos pueden dar luego información sobre la biología de la especie, pues como os decía antes Julio, que habíamos encontrado un par de ejemplares de 50 gramos que en teoría eran juveniles y que era un poco pues, novedoso que estuviesen moviéndose ya libres en el cauce. No sé si se me olvidaba deciros algo. Sí, es que he visto que había una cierta curiosidad entre los asistentes por saber si caían muchos desmanes en las nasas. Entonces, quería comentaros que, bueno, pues en un estudio que estuvimos haciendo en el río Ambroz, en Extremadura, pues en el río Ambroz había desmanes. Se estuvo haciendo un estudio secuencial a lo largo de 3 kilómetros de cauce, tramo por tramo, y capturándose todos los ejemplares que se podían. Se marcaban con esmalte de uñas en las uñas para evitar que si te cayera el mismo ejemplar que te había caído en el tramo de más arriba, pues lo pudieras identificar. Y de esta manera se consiguieron capturar 12 ejemplares, creo recordar, no sé exactamente,
pero teniendo en cuenta que había una zona donde no se consiguieron capturar ese año, pero se habían capturado el año anterior, lo que ocurrió ahí es que hubo un incendio y las cenizas colmataron las pozas y entonces al año siguiente no se encontraron allí en ese tramo desmanes, pero el año anterior sí se habían conseguido. Entonces estimamos la población en unos 12-15 desmanes, que teniendo en cuenta que eran 3 kilómetros de cauce, pues sale unos entre 4 y 5 desmanes por kilómetro. Sin embargo, en los muestreos más recientes que hemos hecho por Aragón y otras zonas, en el ámbito del proyecto este que os hemos comentado, de la Fundación Biodiversidad, precisamente lo que elegimos fue zonas donde parecía, para hacer el diagnóstico 2010, donde creíamos que era importante comprobar si existían hoy en día desmanes o no, con lo cual pues realmente tuvimos muy mala suerte y no cogimos prácticamente ningún desmán. Entonces la eficiencia de las capturas depende un poco también de qué sitio estás muestreando y cuál no. Y esto va para Jorge, que no es que nos volvamos torpes, sino que también depende de dónde estamos muestreando. Bueno, y luego pues los ejemplares, una vez medidos y tomados sus datos, se devuelven al medio y entonces las nasas y todo el material que se ha utilizado se desinfecta para evitar pues, propagar plagas. En cuanto a la detección de restos en excrementos del Nutri-Vision americano, pues os he comentado que hemos trabajado en colaboración con Rafael Romero, que nos ha mostrado la existencia, pues que es muy común encontrar, hasta cierto punto, desmanes en Galicia en excrementos del Nutri-Vision americano. Esto no es nada más que un ejemplo de un trabajo suyo, pero vamos, que se encuentran con una relativa frecuencia. Y aquí tenéis algunos ejemplos de excrementos con restos de desmán. Antes preguntaba a alguien que si se encontraban solo pelos, pero ya veis que se encuentran también trozos de mandíbula, de manos y trozos de pelo, de piel realmente, ¿no? Bueno, y después la toma de datos complementarios que, que os he dicho que también nos parecen muy interesantes y mucho más y también muy importantes. Pues ya se trata aquí de variables que realmente nos caracterizan el entorno y el cauce, pues como los tipos de microhábitat, la granulometría, etc. Luego también pues, otro tipo de datos como la vegetación del entorno y de ribera, el sombreo que tienen las orillas, el tipo de degradación que tiene el entorno, la fauna acompañante. Y luego, pues dentro de la directiva Marco del Agua, pues es también muy interesante estudiar el estado ecológico del tramo a base de indicadores físico-químicos, biológicos o hidromorfológicos para ver en qué estado de cauce estamos moviéndonos, ¿no? Esto es el ejemplo del protocolo de los 20 PICs que se utiliza para el muestreo de macroinvertebrados, que no solamente tiene interés para este tipo de detección, o sea, de estimación del estado ecológico, sino que además también nos sirve como para ver si la fauna de macroinvertebrados que vive en el cauce que estamos muestreando existen todos los grupos de alimentación del desmán. Me hubiera gustado comentaros un poquito más esta gráfica, que no está publicada en ningún sitio, pero bueno, se trata de la alimentación del desmán basada en unos estómagos que había en la colección del Museo de Ciencias Naturales, y veis que los 3 grupos que son más comunes en la alimentación del desmán son los efemerópteros, tricópteros y dípteros. Y por último, pues evidentemente los datos más interesantes de cara a la conservación del desmán son pues el tipo de actividades humanas que se realizan en los cauces que estudiamos y las amenazas que pueden ser importantes para el desmán. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, una captación de agua que pues a partir de la captación de agua ya no queda agua en el cauce y, por ejemplo, pues aquí tenéis un río en una zona protegida donde los turistas pues invaden completamente el cauce. Pero bueno, ya también otros compañeros han hablado y han comentado otro tipo de amenazas en otras zonas diferentes del desmán. Y con esto creo que ya os puedo. Muchas gracias. Turno de preguntas, Yo quería saber si
en el trampeo de desmán, si os cae musgaño o patio blanco en las zonas donde vamos, se solapan las áreas de distribución, y luego también si los excrementos, como yo nunca he trabajado con desmán, si existe alguna semejanza o son totalmente distintos. Es que hay mucha morfología diferente de excrementos, eso ya creo que Ángel os lo va a comentar más detallado. Pero, pues bueno, pues se dan casos de zonas donde se han recogido muchos excrementos que se creían que eran desmán o neomis y resulta que luego no eran ni del uno ni del otro. Entonces hay una variedad tan grande hasta de mirlo acuático, agrópilares de mirlo, de excrementos de lagarto verdinegro, hay muchas cosas, incluso amentos de avellano hemos oído también que se confunden con excrementos de desmán. Entonces requiere una cierta formación y un poco de experiencia en aceptar. Y efectivamente sí, a veces caen neomis en las nasas, pero se escapan fácilmente por los agujeros. O sea, una vez hemos llegado alguna vez a verlo en la nasa y sin saber ni cómo, antes de sacarlo, ya se había escapado él por algún sitio. Pues son mucho más chiquititos. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer dos preguntas desde el tipo de vista de gestión. Mira, la primera es si se sabe algo sobre cuál es el tamaño crítico de población. Es decir, vosotros que lleváis muchos años trabajando en alguna población que hayáis visto en una circunstancia más pequeña, luego cuando hayáis vuelto, que se haya perdido. O sea, ¿sabemos algo sobre cuál puede ser el tamaño crítico de la población? Y en la segunda también es que cuál puede ser el área crítica de hábitat que necesita para mantenerse. La verdad es que sé que son dos preguntas pues muy complejas, pero es que son claras. Yo creo que usted sabe más Joaquín que yo de ese tema, pero no hemos tenido la experiencia, así como con otras especies sí hemos tenido la experiencia de volver a un sitio donde habías visto antes una población y al volver ya no existía, y en el caso de los desmanes no hemos tenido esa circunstancia. Sí, por ejemplo, te podré comentar que en el río Ambroz, donde existió aquel problema con el incendio, que se habían llenado las pozas de ceniza y había desaparecido el desmán de esa zona temporalmente, volvimos años más tarde y sí había desmán en la zona. O sea que una vez que se lavó la ceniza, y realmente era un problema que nos preocupaba porque eso fragmentaba la población del río, ¿no? Pero bueno, tampoco podría decir un tamaño crítico de hábitat, creo que hay que estudiar todavía mucho más.